Me llamo Julia. Soy bióloga de campo. Esto es lo que viví desde que todo empezó. No sé si alguien más escuche esto algún día. Si alguien pueda leer mis notas o entender lo que realmente ocurrió. Lo único que sé es que aún sigo con vida. Y eso, en este mundo, ya es casi un milagro. Trabajaba para un pequeño instituto de investigación ambiental, con sede en Juchitán. Nuestro trabajo era monitorear el impacto ecológico de las obras del corredor interoceánico. Pensábamos que estábamos ahí para estudiar a los murciélagos, los hongos endémicos, los niveles de toxicidad en el agua, pero nos topamos con algo más, algo antiguo, algo que no debimos tocar. El 7 de septiembre, un sismo abrió una grieta profunda al pie de una colina donde nunca antes se había hecho excavación. Al día siguiente, llegaron ingenieros del gobierno con una orden de evaluar daños, y nos pidieron acompañarlos para tomar muestras del subsuelo. Fue ahí, bajo una losa de piedra tallada con glifos zapotecas, donde encontramos la cueva. Yo bajé primera. Aún puedo recordar el olor, una mezcla de humedad, azufre y algo dulce, como fruta podrida en fermentación. Había inscripciones en las paredes. No eran simples símbolos rituales, eran advertencias. Había representaciones de cuerpos entrelazados por raíces, ojos sin pupilas, lenguas brotando en espiral. Recogí una muestra de lo que parecía musgo. Bajo el microscopio, esa noche, descubrimos que no era vegetal, ni animal, ni fúngico. Era una red, una matriz de filamentos vivos que reaccionaba al calor de nuestras manos, como si pudiera sentirnos. El joven técnico que me ayudaba, Gerardo, se cortó mientras manipulaba la muestra. Era un rasguño apenas. Ni siquiera sangró mucho, pero al día siguiente empezó a actuar raro. No hablaba, solo miraba al suelo. No respondía a preguntas simples. Me preocupé, y lo llevamos al hospital más cercano, en Salina Cruz. No alcanzamos a llegar. En la carretera, saltó del vehículo. Corrió al monte como un animal. 3 días después, empezamos a recibir reportes de campesinos que hablaban de el muchacho del monte, que no dormía, que se arrastraba por la noche como coyote, que se le veían los ojos brillando entre las hojas. Nadie se atrevió a ir tras él, y yo me culpaba, pero lo peor estaba por venir, porque la muestra que tomamos, sin saberlo, la habíamos dejado expuesta en el laboratorio. El contenedor se rompió por el sismo de réplica, y cuando volvimos, había un olor más fuerte, como moho concentrado. Todo el aire sabía a metal y ceniza. Mis compañeros empezaron a tener pesadillas. Al principio, solo eran sueños. Luego, todos soñábamos lo mismo. En esos sueños, estábamos en la cueva, pero no como cuando la descubrimos, sino mucho más profunda, más viva. El suelo respiraba, los muros se abrían como carne. Escuchábamos voces en una lengua que ninguno conocía, pero que, de alguna manera, entendíamos. Nos llamaban, nos pedían quedarnos. Algunos despertaban llorando, otros con la nariz sangrando. Yo me aferraba al método científico. Pensaba que era sugestión, estrés, exposición a esporas. Intenté racionalizarlo. Hice pruebas en el microscopio. Medí las concentraciones en el aire. Lo que encontré me rompió por dentro. La muestra no se había limitado a crecer. Había colonizado todo lo que la rodeaba. Las placas, los frascos, incluso las paredes del pequeño refrigerador. Las estructuras internas eran inteligentes, filamentos interconectados que reaccionaban a los sonidos, a la luz,
al pulso de los investigadores. Era como si el parásito nos estudiara, y lo peor, había esporas activas en el aire. Ya no era una muestra contenida, era una invasión microscópica. Intenté alertar a la oficina central, pero ya era demasiado tarde. 2 de los investigadores empezaron a tener convulsiones. Uno hablaba dormido, repetía palabras en zapoteco antiguo, aunque nunca lo había estudiado. A la semana siguiente, el laboratorio fue cerrado por una supuesta fuga química. Vinieron militares, sellaron la zona, nos interrogaron, nos revisaron como si fuéramos criminales, pero ya sabían. Uno de ellos, un sargento de mirada seca, me confesó mientras fumaba fuera del campamento que no era el primer brote, que años atrás, en la Sierra Norte, algo similar había pasado en una mina abandonada, que lo habían contenido, a costa de todo un pueblo. Esto ya estaba dormido, me dijo. Nosotros lo despertamos. Lo sexta temblar mientras decía esas palabras. Esa noche hubo un apagón en el campamento. Yo estaba en mi tienda revisando mis notas cuando escuché los primeros gritos. No eran disparos. Eran gritos de asombro, de miedo. Al salir, vi a uno de los soldados apuntando su rifle hacia el bosque. Algo se movía rápido entre los árboles, como sombras sin forma. Cuando lo vimos de cerca, supimos que ya no era humano. Era Gerardo, o algo que había sido Gerardo. Tenía los ojos sin brillo, la piel cubierta de llagas secas. Pero no era su aspecto lo más aterrador, sino cómo se movía y con una precisión silenciosa, como si una conciencia ajena guiara cada músculo. Dispararon, él cayó, luego se levantó, dispararon de nuevo, no reaccionaba al dolor, solo al sonido. Cada explosión lo hacía girar la cabeza como un radar. No veían bien, pero escuchaban todo. Nos dimos cuenta de eso tarde. Un soldado encendió una bengala. Por reflejo, Gerardo atacó al más cercano. Lo desgarró con una velocidad inhumana. Luego huyó al monte, dejando un rastro de jadeos y crujidos. Esa fue la última noche que dormimos todos en un mismo sitio. A la mañana siguiente, nos dividieron por equipos, y el campamento fue evacuado. A mí me asignaron transporte hacia Oaxaca capital, junto con otros 4 investigadores. Nunca llegamos. La carretera estaba bloqueada por derrumbes. Tuvimos que desviarnos por una ruta secundaria que bordeaba las comunidades rurales. Fue ahí donde lo vimos por primera vez. Un pueblo silencioso, sin animales, sin niños. Las puertas abiertas, las casas vacías. Era como si algo invisible hubiera arrasado con la vida cotidiana. Uno de mis compañeros, Marlon, bajó del vehículo buscando señal en su teléfono. Nunca regresó, solo escuchamos un golpe seco. Luego silencio. Cuando fuimos a buscarlo, encontramos su celular aún grabando. El video era borroso, pero se alcanzaba a distinguir como alguien o algo lo arrastraba por los pies hacia el interior de una casa. Gritó una sola vez. Luego, nada. Nos quedamos congelados. Íbamos armados con machetes, nada más. No sabíamos si era una emboscada o una alucinación más. La bióloga que iba conmigo, Alicia, empezó a murmurar una oración. Yo solo podía pensar en las esporas. ¿Acaso también las había en el aire aquí? ¿Ya era tarde para nosotros? Decidimos continuar a pie, siguiendo la vía del tren. El vehículo se quedó sin combustible y no había señales de ayuda. El calor era insoportable. El ambiente, denso como una manta húmeda. Caminamos hasta el anochecer,
hasta encontrar una iglesia tapiada desde adentro. Golpeamos la puerta con miedo, nadie respondía, pero justo cuando pensábamos dormir a la intemperie, una niña abrió una rendija, tenía la cara tiznada, y en los ojos llevaba un miedo que no era nuevo. Nos dejó pasar. Adentro había unas 10 personas, mujeres, ancianos, un bebé que no dejaba de llorar. El aire dentro olía a encierro, sudor, cera derretida. Nos miraban como si fuéramos fantasmas. Nos ofrecieron agua y silencio. La niña nos dijo que los muertos de sombra venían por las noches, pero no podían cruzar las puertas si no oían ruido, que el bebé era un riesgo, pero su madre prefería morir con él que abandonarlo. Yo observé por las rendijas. Afuera, el pueblo parecía en calma, pero era una calma antinatural. A medianoche, escuchamos pasos secos, irregulares, luego más, un murmullo profundo, como si las plantas del monte respiraran al mismo tiempo. Uno de los ancianos comenzó a temblar. Dijo que ellos sabían que estábamos ahí, que cuando uno de ellos muere, los demás lo sienten. Yo no entendía a qué se refería hasta que el llanto del bebé creció. La madre intentó calmarlo, pero ya era tarde. Afuera, los pasos se multiplicaron. Se arrastraban por los muros, rascaban las paredes, y entonces, por primera vez, los sexta desde cerca, siluetas humanas, deformadas, con movimientos descoordinados pero sincronizados, caminaban en espiral, como si respondieran a una señal invisible. No hablaban, pero hacían pausas al mismo tiempo. Giraban la cabeza al mismo tiempo, como insectos atrapados en cuerpos de humanos. Uno de ellos se quedó quieto frente a la iglesia, la cabeza ladeada. Sentí su presencia. No tenía ojos, pero sabía que estaba siendo observado. Fue entonces cuando el anciano dijo algo que se me quedó grabado: no están ciegos, están mirando con algo más viejo que los ojos. Esa noche no dormimos. Nadie lo hizo. El anciano se sentó junto al portón con un cuchillo oxidado en la mano y una vela encendida. Murmuraba palabras en zapoteco. La madre del bebé lloraba en silencio, con la criatura en su regazo, como si supiera que estaba marcando su despedida. Yo me senté junto a la niña que nos dejó entrar. Me dijo que antes los muertos de sombra eran personas del pueblo, que reconocía a su maestra, a su tío, que uno de ellos, con el brazo torcido como rama seca, había sido su padre, que lo vio bailar en la calle, solo, bajo la lluvia, como si una voz lo guiara. Luego se detuvo, y ya no volvió a hablar. Al amanecer, el grupo se preparó para salir. La comida se estaba acabando, el agua también. Uno de los hombres, un jornalero llamado Sebastián, dijo que conocía un viejo rancho donde aún podría haber provisiones. Alicia y yo decidimos ir con él. El resto se quedaría en la iglesia, tapiando mejor las rendijas. Salimos al alba, caminamos en silencio, entre la bruma baja que flotaba sobre el campo. No vimos a ningún infectado, pero la tierra misma parecía observadora. En un punto, Sebastián se detuvo. Dijo que escuchaba un canto. Nosotros no oímos nada, pero él sí. Empezó a repetirlo en voz baja, con los ojos cerrados. Alicia lo sacudió. Fue como romperle un trance. Siguió caminando, pero ya no era el mismo. Llegamos al rancho poco antes del mediodía. Encontramos bidones de agua sellados, algunas latas, pero también encontramos algo más, un corral vacío, cercado por ramas que parecían colocadas en forma de espiral. En el centro,
Había un cerdo muerto. Estaba hinchado, con los ojos reventados. Su hocico tenía restos de un hongo oscuro que se expandía desde dentro, como si algo lo hubiera parasitado por completo. No olía a podredumbre, olía a tierra mojada y metal. Alicia se agachó para tomar una muestra con el bisturí de su kit. No la dejó, apenas se acercó. Una nube de esporas brotó de la piel del animal como si hubiera esperado ese contacto. Tuvimos que salir corriendo. Al regresar a la iglesia, algo había cambiado. Había silencio absoluto. No vimos a nadie. La puerta estaba abierta, pero no rota. Entramos. Estaba vacía. El altar seguía encendido, con las velas medio consumidas. No había señales de sangre, ni lucha, ni rastro, solo marcas de pasos, pasos humanos, muchos, todos saliendo hacia el monte. El cuchillo del anciano estaba junto a la vela, la cuna del bebé, vacía, y sobre la pared del fondo, un símbolo pintado con hollín, un espiral abierto hacia el este. Sebastián cayó de rodillas. Dijo que era un llamado, que estaban respondiendo a algo, que la colmena había crecido. Yo no sabía si se estaba volviendo loco o si había inhalado algo, pero entonces Alicia lo tocó. Su piel estaba caliente y tenía espasmos en los dedos, como si algo dentro de él intentara moverse por cuenta propia. Esa noche lo atamos con sogas y velamos su cuerpo mientras deliraba. Hablaba de danzas antiguas, de sacrificios, de la tierra respirando, de un canto que venía de las raíces. Esa madrugada, Sebastián dejó de hablar, solo gemía, como si una larva le royera la garganta. Intentó liberarse, pero no tenía fuerzas. Su piel sudaba un líquido lechoso que no era sudor. Le brotaban pequeñas pústulas en el cuello, y cada una tenía un filamento transparente, como raíces buscando luz. Alicia y yo sabíamos que no podíamos salvarlo, pero tampoco queríamos matarlo. Lo observábamos con una mezcla de terror y compasión. Era un humano todavía, pero a la vez, ya no lo era. Estaba entre dos mundos, el nuestro, y ese otro que apenas comenzábamos a entender. Al amanecer, antes de que decidiéramos qué hacer, él mismo lo resolvió. Con un último espasmo, se desgarró las cuerdas de las muñecas contra un clavo oxidado del suelo y echó a correr hacia el bosque, tropezando, temblando, como guiado por un pulso que no entendíamos. Lo seguimos hasta donde las ramas se enredaban más densas, y lo vimos detenerse de pronto. Levantó la cabeza como si escuchara una voz y luego cayó de rodillas. Del suelo surgieron manos, no humanas, o quizás sí lo fueron alguna vez. Lo abrazaron, lo hundieron, no lo devoraron, lo absorbieron. El cuerpo de Sebastián desapareció entre la vegetación como si fuera su hogar. Alicia vomitó. Yo solo me senté en el suelo. Ya no lloraba, ya no temblaba. Algo en mí se había apagado. No era solo el miedo, era la certeza de que habíamos roto algo sagrado, algo más viejo que las palabras. Volvimos al rancho sin hablar. Esa noche, encendimos una fogata y quemamos nuestra ropa. Usamos trapos empapados con vinagre y cloro para tapar nuestras bocas, pero sabíamos que era inútil. Las esporas ya estaban en nosotros. Solo era cuestión de tiempo. Al día siguiente, apareció un camión abandonado junto al camino, de aspecto militar, pero sin placas. Dentro, 3 cuerpos, 2 soldados, un civil, el parabrisas roto. Uno de los cuerpos tenía el pecho abierto, pero sin sangre, como si algo desde dentro hubiera salido. Encontramos municiones, un mapa con rutas marcadas hacia el norte, y una radio aún encendida con estática. Nos quedamos un rato intentando comunicar. Finalmente, alguien respondió, voz rasposa. Decía venir desde Puebla. Nos advirtió que no confiáramos en nadie, que lo de Tehuantepec se había salido de control, que había brotes en Veracruz, en Chiapas,
incluso rumores en la costa del Pacífico. Nos dijo que si encontrábamos un transporte, siguiéramos hacia Oaxaca capital, pero que no entráramos al centro, que el hospital civil había sido tomado por cuerpos conscientes. No entendimos qué quería decir hasta más tarde, cuerpos que no estaban del todo perdidos, que seguían alguna forma de conciencia común, como si el parásito pudiera preservar partes útiles de la mente, como si aprendiera con cada infectado. Alicia y yo nos miramos sin hablar, tomamos el mapa, las municiones, lo poco de comida que quedaba, y preparamos el camión. No sabíamos si funcionaría, pero parecía en mejor estado que seguir a pie. Cuando giré la llave, escuché un sonido gutural desde el compartimento trasero. Algo se movía, algo que aún estaba vivo ahí dentro. Agarré el machete, Alicia preparó el rifle, abrimos la puerta lentamente. Era un niño, tenía los ojos abiertos, pero no se movía. Al principio pensé que estaba muerto, pero entonces me miró y habló, con voz baja, como si no le perteneciera. Ustedes también los escuchan, ¿verdad? El niño no parecía herido, su ropa estaba manchada, pero no rota. Tenía una pequeña mochila con latas vacías y una libreta. Se llamaba Emiliano, tenía 11 años, no lloraba, no reía, no parecía tener miedo, solo observaba, como si llevara años escondido en cuerpos distintos. Nos dijo que los soldados lo habían recogido días atrás, tras encontrarlo caminando solo por las vías del tren. No sabían qué hacer con él, no parecía infectado, pero tampoco dormía, no tenía fiebre, no comía mucho, y hablaba de cosas que solo los ancianos entendían, cantos antiguos, nombres de dioses que ya no se veneran. Le pregunté qué quería decir con "ustedes también los escuchan". Me miró con lástima, dijo que los infectados no eran ciegos, que ellos veían desde dentro, que sus cuerpos respondían a una red de raíces que va bajo tierra, bajo las piedras, bajo las casas, que el canto que muchos creen imaginar, él lo escucha claro, siempre lo ha hecho, que a veces, en los sueños, es parte de ellos, pero aún sabe regresar. Alicia no quería oír más, dijo que era un niño traumado, pero yo recordaba mis propios sueños, las voces, las imágenes, el espiral. Decidimos llevarlo con nosotros. No sabíamos si era un riesgo o una advertencia viviente, pero no teníamos a nadie más. Durante el trayecto, Emiliano iba en silencio. De vez en cuando, escribía cosas en su libreta, dibujos, mapas de símbolos. Cuando lo enfrenté, me explicó que eran rutas, caminos que la raíz aún no había invadido por completo. Dijo que si cruzábamos por ciertas zonas, podríamos evitar las zonas rojas, donde los infectados no solo cazaban, sino que se congregaban en silencio, como si adoraran algo enterrado. Le creí, era absurdo, pero en este mundo, lo absurdo dejó de serlo hace mucho. El camión empezó a fallar a mitad del camino, un eje roto. Alicia intentó arreglarlo mientras yo salía a buscar agua. Emiliano se quedó dentro. Avancé unos 100 metros cuando sentí que el aire cambió, más denso, más húmedo, más callado. Fue entonces cuando vi a 3 figuras caminando entre la maleza. No me vieron, iban en fila, hombres, o lo que quedaba de ellos, cubiertos de barro seco, con la piel despegada en zonas como papel viejo. Uno llevaba una especie de corona hecha con huesos de animal, el otro cargaba una rama con cintas negras, el último iba descalzo, con los pies en carne viva, pero su andar era firme, no parecían vagar, tenían un rumbo. Esperé a que pasaran y regresé al camión. Le conté a Alicia. Emiliano solo murmuró "los sacerdotes". No quiso explicar más. Esa noche no encendimos fuego, dormimos por turnos. Yo tenía el machete en la mano, pero no podía dejar de mirar al niño. No se movía al dormir, ni un pestañeo, como si su cuerpo supiera que no debía llamar la atención. Al amanecer, seguimos a pie. Avanzamos por un sendero entre cafetales y ruinas. En lo alto, se alzaban restos de un templo que parecía olvidado. Emiliano se detuvo al verlo.
Dijo que ahí había una puerta cerrada por cantos, que los antiguos sabían cómo sellar el corazón del parásito, pero que los hombres modernos lo abrieron sin comprender. Me estremecí, recordé la primera cueva, las inscripciones, las raíces, y supe, sin que me lo dijera, que ese templo también estaba vivo. El templo se levantaba sobre una loma, cubierto de musgo y raíces que parecían dedos extendidos. No tenía techo, solo columnas quebradas y una gran piedra central con espirales tallados que giraban hacia un punto invisible. Emiliano se acercó sin miedo. Nosotros lo seguimos, dudando a cada paso. El aire ahí era diferente, pesado, vibrante. Sentías que el suelo latía. Alicia quiso regresar, pero el niño alzó la mano y dijo: aquí no vendrán, aquí duerme la raíz más vieja. Yo no entendía si hablaba en sentido literal o simbólico, pero algo en su voz nos hizo quedarnos. En el centro del templo había un hueco, un cráter circular de apenas medio metro, profundo y seco, pero lo que nos congeló fue que alrededor del cráter había huesos, cientos, no esparcidos, sino colocados en forma de espiral, como una ofrenda ritual. No eran recientes. Algunos tenían marcas de cortes limpios, otros, rastros de quemaduras. Alicia cayó de rodillas, murmurando que esto era una fosa ceremonial. Yo sabía que no era una fosa, era una trampa, un sello, y que nosotros lo habíamos cruzado. Emiliano se sentó frente al hueco, sacó su libreta y empezó a cantar, un canto bajo, gutural, lleno de palabras antiguas. Yo sentí como mi estómago se contraía, las columnas vibraban, el viento cesó, y por un momento, el mundo se quedó sin sonido. Cuando terminó, me miró y dijo: ya saben que estamos aquí. Lo sacudí, le grité. Él solo sonrió, dijo que no era culpa nuestra, que el ciclo ya había comenzado. Esa noche, nos refugiamos en una cabaña abandonada a las faldas del cerro. Alicia apenas hablaba, solo limpiaba su machete una y otra vez. Yo revisé el cuerpo de Emiliano mientras dormía. No tenía heridas, pero sus venas estaban oscuras, como si una tinta negra se desplazara por su interior lentamente. No me atreví a despertarlo. Me senté a escribir en mi libreta. Hasta ese momento, había documentado todo como científica, fechas, muestras, síntomas, pero esa noche solo escribí una palabra: colmena. Al día siguiente, nos encontramos con sobrevivientes, 3 hombres, obreros, exhaustos, flacos, armados con tubos y herramientas de construcción. Nos dijeron que venían desde Matías Romero, que eran 10, pero el resto cayó durante el trayecto. Uno de ellos, con los ojos vidriosos, nos dijo que escuchaban un zumbido todas las noches, como una vibración subterránea, como si la tierra hablara entre sí. Dijo: les ofrecimos agua, comida, refugio por esa noche. A cambio, compartieron información. Hubo un punto de evacuación en Oaxaca, pero los helicópteros dejaron de llegar. Nadie sabía si era cuarentena o abandono. Alicia preguntó por las carreteras. Dijeron que algunas estaban cerradas con maquinaria, otras con retenes vacíos, que en los pueblos grandes ya no se veían infectados vagando, que ahora se movían en grupos, como migraciones, en círculos, que uno de sus amigos, antes de morir, vio una procesión de cuerpos caminando hacia el mar, como si fueran a sumergirse. Nadie supo explicar por qué. Esa noche, mientras todos dormían, Emiliano se levantó. Lo seguí sin hacer ruido. Caminó hasta el borde del monte, al claro. Se arrodilló, tocó la tierra con las manos abiertas y susurró: aquí también respira. Luego se quedó en silencio, y yo, por primera vez, supe que el enemigo no era lo que veíamos, era lo que no podíamos entender. Emiliano despertó como si nada. Se metió un poco de agua en la boca, escribió algo más en su libreta y se sentó a mirar el horizonte. Uno de los obreros, el más joven, quiso bromear con él, preguntándole si tenía línea directa con los muertos. Emiliano solo respondió: ellos no están muertos,
Solo dejaron de ser ustedes. Nadie volvió a hablar por un rato. Alicia me dijo al oído que necesitábamos separarnos del niño, que algo en él estaba mal, que el parásito no lo había destruido, pero que lo usaba. Yo no pude responderle, no porque no pensara lo mismo, sino porque temía que el niño nos oyera incluso sin estar cerca. Antes del mediodía, salimos todos juntos con dirección al taller de transporte municipal. Si quedaba algún vehículo allí, podríamos usarlo. Avanzamos por calles rotas, entre grafitis recientes que decían cosas como no abras los templos, no escuches los cantos y ya somos raíz. Había cadáveres secos, cubiertos de hongos, en posiciones que no tenían lógica, unos arrodillados con las manos al cielo, otros encorvados como si buscaran algo en la tierra. Alicia murmuró que parecía arte ritual. Yo solo apreté más fuerte el machete. En el taller encontramos una camioneta que parecía funcionar. Uno de los obreros era mecánico. Mientras él revisaba el motor, los demás buscaban combustible. Yo vigilaba, no por infectados, sino por lo que fuera que los controlaba. Sentía que en cada sombra podía esconderse algo que no necesitaba ojos, que solo requería nuestra presencia para saber que existíamos. Fue ahí cuando la vimos, una figura entre los árboles, alta, delgada, con la piel tensa como pergamino. No caminaba, flotaba, o al menos así lo parecía. Detrás de ella, una docena de cuerpos caminaban en espiral, descalzos, arrastrando los pies en un ritmo perfecto. Nadie hablaba, ni entre ellos, ni con nosotros. El mecánico soltó una tuerca al suelo y el sonido metálico rebotó como trueno en el silencio. Bastó eso. Todos los cuerpos giraron al mismo tiempo, como si compartieran un solo cuello. Corrimos. Alicia disparó, 1, 2, 3 veces. Solo cayó uno. El resto siguió, sin emitir sonido, pero con pasos que se aceleraban. Entramos al taller. Cerramos con cadenas. Emiliano estaba de pie junto a la puerta trasera, mirando hacia la figura alta. Me dijo, esa no es nueva, esa recuerda. Le pregunté qué significaba. Dijo que esa mujer, si alguna vez lo fue, era un fragmento vivo de la primera red, que aún conservaba las voces de los antiguos, y que buscaba reemplazar los cuerpos que ya no servían. Los obreros la llamaron la madre hongo. Alguien propuso escapar por las azoteas. Lo hicimos, uno por uno. Alicia se quedó cubriendo, pero no alcanzó a salir. No sé si la atraparon o si decidió quedarse. Solo escuché su voz gritarme que corriera, y corrí. Saltamos entre techos como ratas de granero, Emiliano siempre al frente, sin voltear. Llegamos al canal de riego, donde la vegetación era espesa. Nos escondimos ahí por 2 noches, sin fuego, sin luz. Solo el sonido de nuestros corazones. Cada tanto, escuchábamos los pasos allá arriba, los cuerpos caminando, buscando. La tercera noche, Emiliano empezó a hablar dormido. Dijo frases en zapoteco, dijo nombres que no eran suyos. Dijo, ya saben tu cara. Al amanecer, tenía marcas en los brazos, no de golpes, de raíces, como si algo intentara crecer desde dentro, pero aún no lo lograra. Uno de los obreros quiso matarlo. El niño solo dijo, si muero, ustedes los escucharán directamente. Yo soy el filtro. Después de esas palabras, el grupo se dividió. Uno de los obreros, el más impulsivo, quiso deshacerse de Emiliano de inmediato, pero otro, el que había perdido a sus hermanos en el trayecto, lo defendió. Ya nada tiene sentido, pero él sabe algo, y yo prefiero seguir a alguien que escucha, que morir ciego. Yo no dije nada, me limité a quedarme junto al niño, no por fe, por instinto, porque algo en él me decía que, de todos nosotros, era el único que ya había estado al otro lado y había vuelto con algo valioso. Esa mañana cruzamos el canal y llegamos a un antiguo mercado, donde las estructuras metálicas aún resistían. Ahí encontramos una radio encendida. Alguien transmitía desde lo que parecía una estación de Oaxaca capital. Una mujer, con voz cansada pero firme, decía,
Hay una zona segura en el Instituto Tecnológico. Hemos sellado el perímetro. No se acerquen por el hospital. Repito, el hospital ya no es humano. Nos miramos unos a otros. Había una posibilidad, un punto en el mapa, algo más allá del monte y la colmena. Empezamos a movernos al norte. Cada vez que pasábamos por una colonia o un pueblo, los signos eran más evidentes, las casas tapiadas, los mensajes en las paredes ahora tenían patrones, símbolos repetidos, espirales, manos con raíces. Uno de los obreros dijo que eso no era graffiti, era escritura, que había visto los mismos símbolos en códices antiguos. Nadie se rió. Emiliano no hablaba mucho, pero escribía sin parar. Empecé a ver que su libreta tenía fechas, coordenadas, y en algunas páginas, nombres tachados. Cuando le pregunté por ellos, solo dijo, gente que ya se volvió. Llegamos a un puente derrumbado al anochecer. El agua pasaba bajo nosotros como sangre negra. No había forma de cruzar a pie, pero en la orilla había un autobús escolar volcado. Uno de los obreros logró arrancarlo y moverlo con ayuda de una cuerda hasta formar una especie de pasarela. Cruzamos uno por uno. Cuando fue mi turno, miré hacia abajo. Entre las sombras del agua, vi algo moverse. No era un pez, no era un cuerpo, era una raíz gruesa, con filamentos que se estiraban hacia la superficie, como tentáculos de un organismo ciego. Corrí, y al llegar al otro lado, me di cuenta de que Emiliano no había cruzado aún. Estaba de pie sobre el autobús, mirando hacia el río. Murmuró algo y se lanzó de rodillas. Todos gritamos, pero él se levantó, ensangrentado por una cortada leve, y dijo que la raíz ya había despertado bajo las ciudades, que el tiempo se había agotado, que la colmena ya no necesitaba cuerpos, ahora buscaba voces. Avanzamos hasta las afueras de Oaxaca capital. Era de noche. En el horizonte se veían fuegos, no de batalla, fuegos rituales, marchas silenciosas, cientos de infectados, caminando en orden. No iban en caos, iban como si asistieran a una ceremonia. El corazón se me detuvo. Había niños entre ellos, ancianos, incluso animales. Todos caminaban sin tocarse, pero guiados por un ritmo que no podíamos oír. Solo Emiliano cerró los ojos y dijo, están cantando. Esta vez, todos. Nos ocultamos en una estación de servicio abandonada. Comimos las últimas latas. El mecánico había guardado unas pastillas energéticas. Yo ya no tenía hambre, solo escribía. Mis notas ya no eran científicas, eran crónicas, testimonios. Mi cordura se sostenía con letras. Afuera, todo vibraba, como si el suelo preparara algo más grande, más antiguo. Y entonces, esa noche, por primera vez, soñé desde dentro. Ya no era yo, era raíz, era nodo, era voz. Vi rostros, sentí la humedad de la cueva, vi las manos de los zapotecas construyendo con miedo, sellando lo que no podían destruir. Vi la piedra moverse, y sentí el hambre, no de carne, de memoria. Desperté gritando. Emiliano ya estaba despierto, mirándome con tristeza. Ya entraste, dijo. Ahora puedes decidir si regresas, o si los dejas entrar por ti. Esa mañana, el cielo amaneció opaco. No era niebla, era una nube de esporas, suspendida, flotando como si el aire mismo fuera parte del cuerpo que nos rodeaba. Los obreros discutían si seguir o esperar. Emiliano solo decía que debíamos llegar al instituto, que ahí, por ahora, no había raíz, pero el camino era abierto, sin cobertura, y no sabíamos cuántos más caminaban ya dentro del canto. Aún así, avanzamos. Cada paso era como pisar una membrana viva. La tierra no crujía, palpitaba. Llegamos a la ciudad por los drenajes. Un acceso trasero nos permitió entrar sin ser vistos. El silencio urbano era más aterrador que cualquier grito. Las ventanas rotas, los carros abandonados, la ropa tirada, todo parecía suspendido en el tiempo, como si la humanidad hubiera sido succionada de golpe. Llegamos hasta una calle amplia,
donde el hospital civil dominaba el horizonte, y ahí lo vimos, las paredes cubiertas por lo que parecía yeso antiguo, pero era tejido seco, las ventanas, tapadas con raíces, y sobre el domo, cuerpos, docenas de ellos, de pie, quietos, mirando en dirección al sol. Uno de los obreros quiso gritar, lo detuve, ya no estábamos viendo zombies. Estábamos viendo una especie de culto. La colmena no solo habitaba cuerpos, estaba construyendo una religión, con sus propios símbolos, con sus propios altares, con sus propias liturgias. Aquellos infectados no vagaban, estaban adorando. Su Dios era la red, y nosotros éramos la herejía que aún quedaba suelta. Emiliano nos guió por un camino entre escuelas y talleres, hasta llegar a una reja oxidada. Tocó 3 veces, nadie respondió, tocó una vez más, y entonces se escuchó una voz. Nos dejaron entrar. Al otro lado, había unas 30 personas, adultos, niños, una mujer armada con un rifle viejo, era la de la radio. Se llamaba Nora, ingeniera, había organizado la defensa con lo poco que quedaba. Tenían generadores, agua, poca comida, pero lo más importante, mapas, registros de los patrones de movimiento de la colmena. Nos explicaron que los infectados no atacaban al azar, que seguían rutas de migración, que ciertos puntos parecían actuar como centros de energía, antiguos templos, cárceles abandonadas, basureros profundos, que todos estaban conectados por una red subterránea, y que cada vez que uno de esos nodos se iluminaba, el resto vibraba. La colmena estaba creciendo, y usaba nuestra propia historia como base. La memoria humana era su alimento más valioso. Mostré mis notas. Emiliano entregó su libreta. Nora la hojeó en silencio. Luego lo miró y le dijo, «Tú has estado del otro lado». Él solo asintió, y entonces ella nos pidió algo imposible, que regresáramos al templo donde empezó todo, que lleváramos un dispositivo diseñado para colapsar la estructura, que si destruíamos ese núcleo, quizás podríamos desconectar la red, o al menos ralentizarla. Los obreros se negaron. Ya no era solo científica, era testigo, era parte. Esa noche, escribí mi última entrada, esta que estás leyendo ahora. Mañana volveré al lugar donde lo despertamos. No sé si volveré. Emiliano irá conmigo. Él dice que la colmena lo dejará entrar, y que, quizás, aún pueda salir. Pero me pidió una cosa, que si él no regresa, no lo recuerde como un niño, sino como un eco de lo que fuimos, y lo que aún podríamos ser, si aprendemos a callar al fin. Mi nombre es Julia, soy bióloga de campo, y si alguien encuentra este cuaderno, sepan esto no fue magia, no fue castigo, fue biología, fue nuestra soberbia, fue el grito de la tierra, respirando en voz alta, por fin, y nosotros no supimos escuchar.